Economía y finanzas. Toda la información que necesitas la encontrás en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Bien, dentro de lo que es el ámbito económico y financiero de la República Argentina, se está hablando justamente en estas horas de que la probabilidad de que justamente el país caiga en recesión es bastante llamativa, ¿no? Porque prácticamente se disparó, fíjate vos, casi al 100% en medio de esta tremenda tensión cambiaria y el ruido político que hay en estas horas en la Argentina. Fíjate que el índice líder que gestiona y que presenta habitualmente la Universidad Torcuato Di Tella en la Argentina, que estima específicamente lo que son las chances de un cambio de ciclo económico, pasó del 56,2% al 98,3% solamente en el periodo, en este lapso de un mes. Según lo que plantea Matías Barbería de la Universidad Torcuato Di Tella en este informe dado a conocer en el día de la fecha, está hablando claramente de la peligrosidad de la economía argentina de estas horas. El último reporte difundido, entonces, como te acabo de comentar, por la propia Universidad Torcuato Di Tella, está indicando que la probabilidad, te reitero, ¿no?, de que la economía argentina ingrese ya directamente en una recesión galopante subió al 98,61% en el mes pasado de agosto, frente a lo que fue el 56,16% que se había registrado en julio del 2025. Esta información, este dato, incluido en lo que es el relevamiento prácticamente mensual sobre lo que es el índice líder, está marcando un aumento de más de 42 puntos porcentuales en apenas un mes y está generando señales preocupantes de advertencia sobre la marcha de la actividad económica de la República Argentina. Algo de la cual el gobierno no está hablando, el Ministerio de Economía no dice nada, los principales colegas y analistas periodistas que están manipulando el tema de la información económica tampoco, pero esta es la triste realidad, que es un dato que provee una respetable universidad tan reconocida como lo es la Universidad Torcuato Di Tella. Este informe, fíjense ustedes, centraliza su atención en lo que es esto que yo te comentaba, que es la evolución del IL, conocida como el índice líder, al que define de alguna manera como un instrumento que busca anticipar los cambios del ciclo económico, particularmente, fíjense de este temita, señalando los momentos de salida de lo que es la expansión y de entrada, ¿no?, que se pueden dar justamente en situaciones como la que está atravesando la República Argentina en etapas de recesión. Este índice de alguna manera se construye a partir de 10 series mensuales. El documento identifica, para que ustedes tengan una idea, cómo digamos, los diversos componentes se dan para agosto del 2025 y que fueron analizados, por ejemplo, lo que es el índice general de la Bolsa de Comercio, el índice Merval de la Argentina, el agregado monetario M1, que tampoco le dice nada esto a la gente, a los ciudadanos no tienen ni la más mínima idea de lo que está pasando, tampoco el precio FOB oficial de habas de soja, ni tampoco la venta de autos a concesionarios, el tema que tiene que ver con la recaudación del impuesto al valor agregado, el famoso IVA, el tema del despacho de cemento al mercado interno, que tiene que ver totalmente con la movida dentro del mundo de la construcción, el índice de confianza también al consumidor, el índice también de producción industrial para minerales no metálicos y el índice de producción industrial para el tema de la siderúrgica, ¿no? Bueno, en ese sentido, la probabilidad de salida de la fase expansiva se está ubicando, fíjate vos, en un alarmante 98,61%. Por eso te contaba que en julio pasado del 2025, la probabilidad de salir de la fase expansiva de lo que era la actividad económica argentina durante los próximos meses se está ubicando en este porcentaje. Reitero, 98,61%. Es muy preocupante este tema. Estos componentes que te acabo de mencionar, por ejemplo, seleccionados sobre lo que es la base, ¿no?, de la literatura, de lo que es la llamada, literatura internacional económica,
y la evidencia empírica nacional se procesan, como lo dice claramente este informe, con metodología econométrica para captar los cambios anticipados en lo que es el nivel de actividad económico agregado. No hemos escuchado a ningún funcionario, a ningún político actual de la Argentina hablar de estos temas. Pero vos fíjate que es un tema fundamental. En ese contexto, te cuento también que el resultado más destacado del nuevo informe es la probabilidad de recesión estimada, obtenida a partir justamente de la evolución de este famoso y del propio índice líder, el IL, y según informa la propia Universidad Torcuato Di Tella, que estoy viendo en este informe, la probabilidad, fíjate vos, de salir de lo que es la fase expansiva se está ubicando en ese 98,61% al cual hacía referencia. A ver, esta cifra claramente corresponde, reitero, ¿no?, al mes de agosto del 2025 y está representando de alguna manera un salto marcado respecto al mes anterior. Bueno, este documento de la UTDT también detalla que en julio la probabilidad resultó del 56,16%. De este modo, a ver, el avance de la estimación en apenas 30 días, escuchaste bien, ¿no?, solamente en un periodo de 30 días está superando los 42 puntos porcentuales, posicionándose como el valor más alto desde el año 2018 a la fecha. A ver, si uno analiza este reporte de la Universidad Torcuato Di Tella, está explicando lo que es concretamente la función central del indicador, que es el índice líder, que está diseñado de alguna manera para anticipar lo que te comentaba, ¿no?, los puntos de giro en el ciclo económico que ha tenido la Argentina. Para ello, resume la información contenida en una serie justamente de valores y variables que tienden a cambiar de tendencia antes que el ciclo económico general. De este modo, es posible también anticipar, estimados oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, con, cierto grado de probabilidad, lo que es la salida de la llamada fase expansiva y el ingreso en una recesiva. A partir de esta evaluación de estos componentes, como la recaudación del IVA, que hacía referencia, el despacho de cemento y la, por ejemplo, evolución de variables bursátiles y monetarias, el famoso índice líder logra condicionar de alguna manera su principal salida estadística, la probabilidad de recesión en el corto plazo. Este informe también, fíjense ustedes, está haciendo hincapié en que el sistema de series utilizado en la Argentina fue seleccionado sobre supuestos ampliamente utilizados en literatura internacional y también validados en experiencias argentinas pasadas. Aunque bueno, ojo con esto, advierte que de alguna forma la interpretación de este IL debe realizarse dentro del marco conceptual del ciclo de negocios y atendiendo también siempre al contexto y a otras mediciones complementarias. A ver, la tabla clave de este informe de alguna forma permite observar la evolución de la probabilidad de recesión para los meses previos. En mayo, por ejemplo, pasado, la probabilidad, según lo que está evaluando con este informe la Universidad Torcuato Di Tella, se había situado en 57,08%. En junio, lo que te decía anteriormente, ¿no?, en un 56,16%. En julio se mantuvo el mismo número y finalmente el mes pasado trepó a los 98,61%. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? Julio, 56,16% y reitero, en agosto pasado llega a los 98,61%. Es el registro justamente, como se darán cuenta, más alto informado desde al menos el año 2018 a la fecha. El salto mensual queda también de alguna manera reflejado en un gráfico evolutivo incluido justamente en este informe presentado por la Universidad Torcuato Di Tella, donde justamente la curva muestra un cambio abrupto dependiente solamente en el último periodo. La periodicidad mensual del índice y su actualización sistemática aparecen de alguna manera también a lo largo del texto que han hecho llegar a los medios de comunicación, porque el Centro de Investigación en Finanzas, fíjense que subraya que estos datos
que han informado, están constituyendo una herramienta relevante para el monitoreo en tiempo real de los riesgos macroeconómicos de la República Argentina. El índice, en este caso, junto a su probabilidad asociada, es usado como también referencia por muchos economistas privados, bancos, áreas de monitoreo estatal y consultoras. Pero el dato realmente es tremendamente preocupante. Economía y negocios, aquí en Galáctica Internacional, para que sepas lo que realmente pasa y te ocultan.